Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de la licenciatura en Seguridad aplicada a la función penitenciaria, al módulo Gestión de Recursos Humanos, a la sesión número 2, clase número 2. En esta ocasión vamos a avanzar en las previsiones del módulo de la sesión número 2, en la cual comenzamos conversando acerca de el desarrollo organizacional como herramienta, como instrumento para la mejora continua de las instituciones, de las organizaciones, a partir de la aplicación de un proceso básico consistente en diagnosticar, planificar, actuar o hacer y verificar. Todo ello con el propósito de ir mejorando la eficiencia, la productividad, es decir, el funcionamiento de las instituciones. Y en ese sentido habíamos conversado acerca de el enfoque que debería o que le incumbe al área de recursos humanos en este contexto de mejora continua. Habíamos conversado de las personas, el rol de las personas como elemento fundacional. Yo por ahí le hacía la analogía y le decía a las personas como savia de las instituciones. Y en toda esta línea empezamos a conversar acerca de la determinación de estrategias, ¿no? De adaptación de recursos y medios para lograr esos propósitos superiores, esos propósitos institucionales, todo ello en el marco de la planificación de recursos humanos. Entonces vamos a retomar o vamos a iniciar la clase de hoy retomando pequeño repaso de los puntos que logramos avanzar en la sesión anterior, y de ahí continuaremos ya puntualmente con los previstos para el encuentro de hoy. Entonces, les decía, anteriormente habíamos visto entonces que en esta acción de desarrollo organizacional, uno de los puntos elementales era la gestión de los recursos humanos, la gestión de las personas, ¿no? Y el enfoque que se le podía dar a esta función, a esta área del sistema organización de las instituciones o de las organizaciones, ¿no? Entonces decíamos que entre las muchas otras que se pueden plantear, que se pueden generar o proponer de acuerdo al contexto, de acuerdo al tipo de institución, de acuerdo al tipo de organización, veíamos como ejemplo estos cuatro enfoques que podríamos llamar cardinales, ¿no? Que habíamos visto que pueden estar sustentados en el enfoque en el futuro estratégico, el enfoque en las personas, el enfoque en las operaciones diarias y el enfoque en los procesos. Y de acuerdo a estos enfoques que yo tome, a estas orientaciones que yo tome, em, se va a organizar el funcionamiento del área de gestión de personas, el funcionamiento del área de gestión de recursos humanos en cuanto al rol que va a jugar, a la manera en la cual se va a organizar y a la manera en que va a aportar a la institución a lograr justamente esas perspectivas, ¿no? Entonces, en este caso, en la filmina que estamos visualizando, podemos ver que si el enfoque de la institución está dado hacia determinar o delinear el futuro estratégico, es decir, está orientado a pensar el futuro, a modernizar, a actualizarse, a tener en cuenta nuevos desafíos, nuevas situaciones que se pueden plantear, no, vamos viendo cómo el trabajo que se va a desarrollar seguramente va a estar desde el punto de vista de las necesidades del cliente, es decir, de las personas a quien la institución brinda sus servicios y sobre todo el recurso humano brinda sus servicios, va a estar dado a buscar la eficacia organizacional, es decir, el mejor funcionamiento, la mejor productividad, y en esa línea seguramente la composición de los niveles de descentralización o de los niveles de autoridad, ¿sí? Como vimos en la sesión número 1, estará compuesta quizás por un 51% de autoridad de línea, es decir, de subordinación directa, y un 49%, es decir, un porcentaje muy significativo, muy importante, de instancias o de áreas del recurso humano en su rol de áreas asesoras, justamente para que
¿no? Y ahí vemos la función de recursos humanos, justamente para qué, para permitir la administración del cambio. ¿Por qué? Porque justamente cuando hablamos de futuro, el futuro nos va a plantear cambios, nuevos desafíos, nos va a plantear esto que veíamos, el contexto dinámico, ambiguo, cambiante, entonces eso va a requerir condiciones, capacidades, habilidades para qué, para administrar el cambio, para poder sobrellevar ese cambio, ¿no? Y en esa línea, entonces, el papel del titular o del responsable, del conductor, de lo que infiere a los asuntos técnicos o específicos de recursos humanos, estará dado por configurarse en un agente de cambio. Y dentro de ese rol de agente de cambio, es decir, facilitar ese cambio, facilitar esa adaptación a ese futuro en el cual se quiere posicionar la institución o la organización, algunas de las competencias que tendrá que tener un gerente de recursos humanos estará dado por habilidades para administrar el cambio, para brindar consultoría, para facilitar la adaptación y justamente para brindar formación o para prever la formación del plantel de personal de una institución o de una organización que pretende enfocarse justamente en esta situación de abordar el futuro, ¿no? Un futuro estratégico y también habilidades para el análisis de sistemas, ¿no? En ese sentido nos referimos al análisis de los sistemas organizacionales, ¿no? Los sistemas de organización, los sistemas de decisión, los sistemas de trabajo. Si el enfoque se orienta más hacia las personas, ¿sí? El rol de la función de recursos humanos estará dado más por un apoyo administrativo. Y eso lo veremos replicado en la autoridad, es decir, en cómo va a actuar, cómo va a interactuar recursos humanos con el resto del área de la institución, cuando vemos que la autoridad en línea va a ser un 98% y recursos humanos asumirá un 2% de esa autoridad en cuanto a brindar apoyo administrativo, ¿sí? La función de gerente de recursos humanos va a ser, de alguna manera, defender o gestionar el bienestar de los empleados, de los trabajadores, de los asociados de esa institución, de esa organización. Las competencias del recurso humano, entonces, del gerente de recursos humanos en este enfoque, estará dado por diagnosticar el clima laboral, por gestionar el desarrollo de la relación entre entre administración y trabajadores, es decir, las relaciones laborales, las negociaciones salariales, las tareas que se desarrollan diariamente y la administración del desempeño, es decir, controlar, verificar o generar mecanismos para poder de alguna forma asegurar un rendimiento óptimo de las personas que integran la organización. Por otra parte, si el enfoque estaría dado en las operaciones diarias, bueno, vamos viendo cómo cambia, ¿no? Seguramente la función de recursos humanos estará dada en la realización de servicios, es decir, el gerente de recursos humanos se enfocará en la función elemental de recursos humanos en cuanto a conocimiento es necesario que tenga conocimiento del contenido de las tareas, de las actividades que se desarrollan, ¿para qué? Para poder mejorar procesos, es decir, va a aplicar habilidades de análisis, de reflexión, de evaluación para ver qué punto, qué aspecto de esa rutina diaria, de aquellas tareas que se realizan, deben ser mejorados o pueden ser optimizados para lograr justamente mejor rendimiento, ¿no? Eh, Otra habilidad va a necesitar conocimientos, ¿para qué? Para sistematizar la información, para poder medir, para poder conocer y de esa forma aportar a una idea clara de cuál es el resultado del trabajo permanente, del trabajo continuo, rutinario, ¿no? Las relaciones con los clientes va a ser otra habilidad que puede ser requerida en este tipo de enfoque y la evaluación de las necesidades del servicio, ¿no? Evaluar qué necesita el servicio, es decir, tiene que estar muy enfocado en el funcionamiento de las operaciones diarias para aportar justamente desde ese punto a la mejora continua, ¿no? Y así con el otro enfoque, en este caso el enfoque en los procesos, pero con una perspectiva más de futuro, bueno, las competencias y el rol del recurso humano estará dado por la administración de estrategias de recursos humanos, ¿sí? Es decir, conocer la empresa, formular nuevas estrategias de recursos humanos y generar o poder administrar o contar con habilidades para influir, porque va a requerir un rol activo en cuanto a, de alguna manera, presentar, sugerir nuevas formas, nuevos métodos, nuevas transformaciones,
y eso requiere también, además de la autoridad de línea, es decir, además de que sea un área prevista en el organigrama, va a requerir que el responsable o el titular de la función de recursos humanos tenga también la capacidad de poder lograr el acompañamiento, poder lograr el consenso, ¿sí? Poder lograr influir en aquellas personas que deben tomar las decisiones que le posibiliten poner en práctica justamente todas aquellas sugerencias o estrategias que se van a formular desde la perspectiva de gestión de las personas para acompañar el crecimiento o la proyección de la institución. Lo mismo, puede suceder, pero en este caso lo vemos más, un poco más ya en concreto la función de recursos humanos, ¿no? En cuanto a estos cuatro ejes cardinales de gestión, pero aquí con la vista sobre la administración del cambio. Recurso humano, si el enfoque es en el futuro, ¿sí? Recurso humano va a constituirse justamente en un asociado del gerente de línea, es decir, de aquella autoridad de línea, de aquella autoridad directa que tiene la organización de las distintas áreas de las instituciones o de las organizaciones para facilitar el cambio. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la facilitación de estas situaciones de cambio, a través de la asesoría para aumentar la eficacia de la organización, es decir, la asesoría cómo la va a hacer a partir del análisis, del diagnóstico, de la contratación, si resultara necesario, y de la planeación de acciones, de acciones, de evaluación y seguimiento. También en este enfoque de futuro va a requerir la redefinición y el diseño de la organización, que es lo que vimos también en la sesión número 1, ¿no? Abordar estos nuevos escenarios puede plantear la necesidad de adecuar las estructuras. Entonces eso va a llevar a que justamente a través del análisis, del diagnóstico, ver si es necesario la creación de nuevas áreas, la creación de nuevos niveles jerárquicos, la formación, la capacitación del personal en nuevas habilidades, en nuevos conocimientos, en nuevos saberes, en nuestro contexto por ahí de instituciones que tenemos nuestra característica, como dijimos, de subordinación jerárquica, la promoción de cierto personal, la promoción jerárquica o quizás la promoción horizontal en cuanto a la cobertura de áreas o cargos específicos de acuerdo a las capacidades del personal, ¿no? La redefinición de los sistemas y procesos, los análisis de competencia, es decir, todas esas son las acciones que se van a generar de recursos humanos si el enfoque es en el futuro estratégico, ¿no? Y vemos el contraste como de lo anterior a si hacemos un enfoque solamente en las personas, y no tanto en lo estratégico, es como que pasa el campo se reduce, ¿no? Entonces, si nos enfocamos solamente en las personas, con tendencia hacia las operaciones diarias, bueno, las acciones van a estar direccionadas a generar la participación de los trabajos, facilitar, dimensionar y mejorar la calidad de la administración y del trabajo en equipo. Entonces, recursos humanos asumirá el rol de defender el método de trabajo, facilitar la investigación, promover un ambiente acogedor, promover un equilibrio de trabajo y vida, ¿no? Esta cuestión del bienestar laboral, apuntar quizás a la formación gerencial, promover la comunicación con los trabajadores, investigar cuestiones que hagan al funcionamiento diario, ¿sí? Al análisis del desempeño, evaluar en ese desempeño, en ese rendimiento que tiene el personal, bueno, qué situaciones requieren de algún fortalecimiento ya sea de infraestructura, de herramienta, o como dijimos, de las condiciones de conocimientos, de saber hacer, de querer hacer. Esto es entonces las posibles tendencias que una organización puede adoptar a partir de considerar estos 4 enfoques básicos de gestión. En la clase anterior también habíamos visto de que, bueno, en este avance y la decisión de cuál va a ser el enfoque de la gestión y la forma en la cual el área de recursos humanos en la institución va a abordar su futuro, su desafío o va a cumplir su misión, por supuesto toma un rol trascendental la gestión de las competencias y del capital humano, es decir, cómo preparamos a las personas
que van a llevar o que van a dar vida, ¿no? A poner en práctica todas esas situaciones, y entonces reflexionábamos de que eh, todo ello, todo lo anterior, debe sustentarse y apoyarse en la gestión de, es decir, trabajar y asegurar el conocimiento, la habilidad, el juicio y la actitud del personal, ¿no? Entonces, cuando hablábamos del conocimiento, decíamos, bueno, hay que trabajar en generar condiciones para que las personas sepan, ¿no? El saber, aprender a aprender, aprender continuamente, ampliar su conocimiento, la habilidad, que es el saber hacer, muchas veces no alcanza simplemente con el saber, sino que también hay que saber hacer, ¿no? O sea, no solo la teoría, sino también la práctica, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de desarrollar la habilidad, y eso lo haremos a través del entrenamiento, la previsión de instancias, de mecanismos, de áreas de entrenamiento, ¿no? El juicio en cuanto a ya una cuestión más, quizá más psicológica, más subjetiva, en cuanto a saber analizar el pensamiento crítico, en nuestro caso se puede asociar también, ¿no? Con una cuestión doctrinaria, con una cuestión disciplinaria, que trabaje, ¿no? Esas cualidades en el personal, ¿no? Y por supuesto la actitud, ¿sí? La actitud que tiene que ver con el querer, ¿no? Querer hacer, el poner, de alguna forma, de poner el cuerpo para llevar a cabo o para ser parte, para ser protagonista de esos cambios, de esas modificaciones o de esos enfoques que fuimos viendo que pueden definirse a nivel institucional, como el área de recursos humanos, una vez en claro cuál es el enfoque que se va a adoptar, debe gestionar estas cuatro dimensiones, estas cuatro esferas, si se quiere, de talento, del cual todas las personas son titulares, por decirlo de una forma, o tienen esas condiciones, y hay que de alguna manera irla acompañando, irlas potenciando, irlas reforzando, ir reforzándolas para poder lograr la implementación de esos planes o de esos propósitos estratégicos. Y finalmente tenemos, ¿no? Como otra dimensión en la gestión de personas y en el marco del desarrollo organizacional, tendremos tendremos entonces la determinación o la definición de las estrategias organizacionales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las estrategias organizacionales, entonces estamos entendiendo que es el camino que se va a seguir o que va a adoptar la institución para lograr su propósito, para lograr sus planes, para lograr su estado futuro deseado, su estado futuro ideal, ¿no? La estrategia organizacional entonces representa un lineamiento de acción global, representa un curso de acción, representa un camino a seguir que determina la institución, un modelo a seguir que determina la institución para lograr sus fines. Y esta estrategia organizacional, en principio, debe ser definida a nivel institucional, en nuestro contexto por las máximas autoridades jerárquicas de la institución o de la organización, es quien define la estrategia organizacional. Por supuesto, en esto hay un trabajo conjunto, un trabajo articulado, coordinado. Es importante generar la participación de todos los estamentos de la institución, pero quien define, quien tiene la palabra final es el máximo nivel institucional, ¿no? La proyección a largo plazo y la perspectiva de futuro es otro aspecto que debe estar presente en la proyección o la determinación de la estrategia organizacional. La estrategia organizacional debe, ¿sí? Debe tener un componente importante de proyección a futuro, de proyección a largo plazo, justamente para poder adelantarse, para poder, de alguna manera, ir preparándose para posibles escenarios que se presenten y que se deban sobrellevar. Implicar a toda la organización a fin de obtener efectos sinérgicos, es lo que decíamos. La estrategia organizacional, si bien es definida por la máxima autoridad de la institución o por los estamentos superiores de una institución, no quiere decir que los niveles inferiores no tengan participación, ¿sí? Pueden tener participación, pueden realizar aportes a los fines de complementar esa toma de decisión o ayudar a visualizar alguna situación que quizás no haya sido advertida por esas instancias. Y por supuesto, la determinación de una estrategia organizacional es un mecanismo, representa un mecanismo de aprendizaje organizacional, porque al definir esa estrategia seguramente va a haber instancias de cambio, de modificación, de adecuación, que van a surgir del propio
o elementalmente son la esencia del proceso de mejora continua, del proceso de desarrollo organizacional, que está dado justamente por el análisis, por el diagnóstico, siempre va a llevar a que haya oportunidades de mejora, oportunidades de cambio, de adaptación, de optimización, y es ahí donde la estrategia organizacional también se plantea como una instancia de aprendizaje, ¿sí? Entonces ahí es importante, en relación al punto anterior, prever que el área de recursos humanos genere todo el entorno, todo el contexto. ¿Para qué? Para que el personal tenga esos espacios, esos lugares. ¿Para qué? Para aprender, para incorporar esos nuevos saberes, esos nuevos conocimientos, esas nuevas actitudes, esos nuevos juicios, entrenar eso que le va a demandar el nuevo camino delineado, los nuevos escenarios que la organización pueda tener que afrontar. Entonces, la estrategia organizacional eh, se sustenta y se conforma de una serie de elementos que ya son propios de la institución, ¿no? Que están dados por la misión, la visión. Es decir, la estrategia organizacional debe alinearse, debe considerar la misión de la institución, la visión de la institución, y por supuesto, a partir de ahí delinear los objetivos. Y en esta acción de delinear objetivos lo haremos en dos tiempos, en dos instancias, ¿no? Un enfoque, con un enfoque analítico en todo lo que es el entorno, todo lo que me rodea, todo lo que es el contexto, y por supuesto con otro pie o otro punto de vista de todo lo que sucede internamente, ¿no? O sea, todo lo que son mis fortalezas, mis debilidades, todo lo que tengo yo internamente. A partir de ahí, formularemos entonces la estrategia de la organización, es decir, delinearemos qué es lo que se debe hacer, qué es lo que deberíamos hacer, hacia dónde queremos ir. Entonces, esta determinación de la estrategia organizacional, entonces nos lleva a comprender que a partir de ella iremos a formular un modelo de planificación estratégica, iremos a generar un modelo de plan estratégico, ¿no? Entonces, la estrategia debe ser algo planificado, y la estrategia va a permitir justamente generar una planificación estratégica, un plan en ese sentido, ¿no? Y, y a partir de ahí ir delegando responsabilidad, ir delegando autoridades en diferentes niveles, ¿no? La determinación de la estrategia como competencia de los niveles superiores, de las máximas autoridades de una institución, que evalúan toda una complejidad de situaciones tanto internas como externas para delinear cuál va a ser el rumbo de la institución. Los niveles tácticos, quienes van a dar forma a eso o a ese camino por el cual se quiere ir. Los niveles operativos, quienes van a ejecutar, van a poner en práctica las actividades diarias, las actividades básicas y puntuales para transitar ese camino, ¿no? Entonces, ese modelo de planificación estratégica puede estar dado por la definición, es decir, la planificación de lo que queremos hacer siempre en forma coordinada, articulada, coherente con la misión de la institución, de nuestra organización. Por supuesto, a partir de ahí, a partir de esos elementos, iremos a generar esa idea de estado futuro deseado de nuestra institución. Cómo vemos a la institución, a qué aspira la institución, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezamos a generar esa idea de esa visión de futuro, esa visión de valor, esa visión de funcionamiento óptimo, de funcionamiento estimado, esperado. Entonces, ello nos llevará a diseñar el modelo de estrategia organizacional. Y en ese modelo de estrategia organizacional que vamos a tomar, en ese modelo de trabajo, como veíamos desde el punto de vista de recursos humanos, cuando veíamos esos cuatro enfoques cardinales, bueno, elegiremos alguno de esos, orientada a futuro, orientada efectivamente a las operaciones diarias, orientada a los procesos. Entonces iremos definiendo ese modelo de estrategia organizacional, y eso nos llevará a formular puntualmente, es decir, definir cuál es la estrategia, el camino que vamos a tomar, y a partir de haber hecho ello, pasaremos a la formulación de esa planificación estratégica, es decir, establecer el paso a paso, aquellos puntos a los cuales le vamos a dar prioridad, o en el cual vamos a enfocar nuestros esfuerzos, y a partir de ahí se generará la instancia de implementación
implementación de la estrategia y la evaluación y sus resultados. Esto es, en términos generales, una vez aplicadas las instancias de desarrollo organizacional en cuanto al proceso de diagnóstico, de planificación, de implementación y de evaluación, cómo eso se va materializando a través de diferentes planes, diferentes instancias, que es determinar la estrategia y definir los planes. ¿Para qué? Para empezar ya puntualmente a eh, ejecutar esas acciones, y acá vamos haciendo el mix de alguna forma en cuanto a dándole el enfoque siempre a esto desde la perspectiva de recurso humano. ¿Qué es lo que tiene que hacer recurso humano? Recurso humano va a aportar desde su rol, desde su función, todas las condiciones del personal para que el personal pueda estar a la altura y de alguna forma pueda adecuarse de la manera más ágil a esta demanda o estos nuevos modelos que se van a determinar a nivel institucional. Entonces, muchas veces estas situaciones te pueden presentarse algo confusas, algo ambigua quizá en algunos criterios, y como le comenté y como ustedes ya saben, no con la intención de plantearlo como un modelo perfecto o como algo, como un ideal a seguir, pero sí como una referencia vivencial. Les comparto cuál fue en este sentido o en relación con estos conceptos mi vivencia y como otra institución de la administración pública por ahí, el camino de la de la administración pública y del sistema de seguridad, el camino transitado, en este caso, por la policía de la provincia de Salta, ¿no? Eh, entonces, quería de alguna manera contarles y compartirles cómo estos conceptos teóricos de alguna manera se pueden ir materializando a través de justamente entender que estos conceptos existen, entender que estos conceptos son funcionales, que estos conceptos son viables y que son muy pertinentes y que potencian mucho el desarrollo de las instituciones y complementan y ayudan mucho a su crecimiento y a esto que conversamos, a la mejora continua, ¿no? Entonces, en nuestro caso, la institución policial en el año 2012, si bien ya la planificación es algo que, que siempre existió, todas las instituciones planifican, todas las personas planifican, pero en ocasiones pueden darse hechos o momentos en que se pone más énfasis o quizá hay situaciones de meseta en la cual por ahí pierde un poco ese impulso, ¿no? La idea de planificar, de proyectar, de analizar, pero bueno, siempre en toda institución existe una instancia de planificación con mayor o menor impulso, ¿no? En nuestro caso, reseño 2012 como un periodo testigo, por cuanto confluyeron en ese momento una serie de cosas, ¿no? Que tuvieron que ver no solo con lo institucional propiamente, ¿no? Interno a la Policía de Salta, sino también inclusive con algo muy trascendente para nosotros, como fue la modificación de la ley orgánica, ¿no? Entonces, en un contexto de desarrollo organizacional y de cambio organizacional, eso fue un punto no menor que justamente acompañado de gestión interna, de acción interna, de estrategia interna, bueno, generó un impacto y, y unas adecuaciones como muy significativas en el servicio institucional y en la proyección del servicio institucional y la organización institucional para mejorar el cumplimiento de su misión, ¿no? Entonces, en nuestro caso, a fines de 2012, justamente como institución del Estado, alineados, ¿no? A lo que fue la política de seguridad provincial. Sabemos, cuando hablamos de política de seguridad, hablamos de una instancia de competencia del Poder Ejecutivo. Entonces, obviamente, alineándonos como institución a esos parámetros ya establecidos desde nivel gubernamental, internamente se comenzó a trabajar en esta perspectiva de desarrollo organizacional, en esta perspectiva de mejora continua y en esta perspectiva de definir un estado futuro deseado ideal, es decir, en esta perspectiva de planificación estratégica institucional, ¿no? Y para ello se desarrolló
una jornada que en ese momento se denominó Jornada de Evaluación de Gestión 2012, ya por fines de 2012, prácticamente noviembre, diciembre de 2012, cuando ya en octubre había sido modificada ya había sido promulgada y aprobada la modificación de la Ley Orgánica Policial, que en ese entonces estaba vigente la Ley 6192/83, que había sido modificada, actualizada por la Ley 7742, diagonal número 12, que implicó, entre otras cosas, la adecuación del organigrama de la institución, ¿no? Y entre los propósitos que se fijaron en todo ese trabajo de evaluación, de desarrollo organizacional, de proyección, fíjense cómo se declaró, ¿no? Propiciar nuevos horizontes de cambio por medio de metodologías de participación, intercambio y coordinación, concretadas y resignificadas en un plan estratégico institucional. Es decir, muchas de esas teorías que vamos viendo, decimos, bueno, que hay que involucrar a la persona, que quién define los cambios, de que tiene que ser algo metódico, que esto que venimos viendo, ¿no? Este paso a paso de que hay que definir un plan, tener en cuenta la misión, la visión, los objetivos estratégicos, la división del trabajo. O sea, nosotros como institución lo fuimos planteando en la práctica, ¿no? Entonces, lo resumimos como propósito en esta declaración que acabo de compartirle, ¿no? Y a partir de ahí se fue gestando justamente de manera conjunta, como les dije, es una jornada institucional y es algo que debe integrar a toda el área de la institución y que requiere de un liderazgo muy fuerte institucionalmente, que requiere, como veíamos, en los puntos cardinales de gestión de recursos humanos, que requiere de una capacidad también de influencia, ¿no? De influencia y de liderazgo para generar ese acompañamiento, para generar ese consenso, porque muchas veces el cambio genera una cierta resistencia, ¿no? Porque implica una situación nueva, implica en algunos casos algo desconocido. Entonces, eso demanda, como veíamos, de esa actitud de querer hacer, ¿no? De querer aprender, ¿no? Y todo eso hace que muchas veces encarar o iniciar este tipo de caminos y de modelos de gestión pueda ser, ¿no? Un desafío, muchas veces puede plantearse como complejo, complicado, no sé, como traumático, ¿no? Y termina por a veces prevalecer el decir, bueno, no, no, mejor sigamos como estamos, no modifiquemos mucho, que así estaba bien, ¿no? Y eso puede ser reñido con esa idea de mejora continua, de evolución permanente, ¿no? Bueno, en esa línea que veníamos viendo entonces, se determinó una perspectiva de trabajo, es decir, la perspectiva, la mirada sobre lo que se pretendía hacer estaba enfocada justamente en esto, ¿no? En diseñar, en determinar una guía esencial para materializar el pensamiento institucional. Entonces, ¿qué es lo que se quería hacer? Primero se quería generar un consenso, una idea compartida, una mirada compartida de cuál era el futuro o el camino que la institución quería transitar y hacia dónde quería llegar. Si bien eso ya lo tenemos por normativa, lo tenemos en nuestro marco, pero este era justamente en ese contexto de optimizar, de ir mejorando continuamente, ir avanzando, ¿no? Entonces, en esa línea, ¿cuál fueron, digamos, de alguna manera, el preámbulo de esa estrategia organizacional? Abordar los problemas de seguridad en forma multidisciplinaria era un eje. Abordar los problemas de seguridad en forma multidisciplinaria. Entender que la gestión de la seguridad no es algo absoluto, que la gestión de la seguridad es algo multidisciplinario, que es algo multicausal, es un pilar elemental y muy trascendental para entender que si el problema es complejo, la situación también va a requerir digamos, de medios complejos, de la combinación de medios, y que la solución no va a ser algo sencillo, ¿sí? Que la solución va a implicar también una complejidad en su respuesta, porque el problema es complejo. No puedo solucionarlo con cinta, estico, ¿sí? Es un problema complejo, entonces requiere herramientas y una respuesta compleja, una respuesta integral, requiere una perspectiva amplia, ¿no? Entonces, por un lado, la perspectiva planteaba eso, reconocer a la seguridad como algo complejo y de ese punto de vista entonces definir responsabilidades y estándares de calidad para la gestión, definir responsabilidades. Entonces ahí empezamos a analizar todo lo que es la estructura organizacional, cuál era la división del trabajo, los niveles de responsabilidad,
para entender qué rol cumple cada uno de los engranajes que conforman justamente la estructura de la institución, qué rol cumple cada uno y cómo debería cumplir cada uno ese rol, qué recurso humano, qué es lo que tendría que hacer recurso humano, qué es lo que tendría que hacer, no sé, un área de educación, qué es lo que tendría que hacer un área de jurídico, qué es lo que tendría que hacer un área de tecnología, un área de logística, es decir, la responsabilidad y el estándar de calidad, ¿sí? ¿Cuál es la expectativa de calidad? ¿Cuál debe ser el resultado que nos debería dar el trabajo bien realizado por parte de esas áreas, por parte de esas instancias organizacionales, por parte de esas instancias institucionales, ¿no? Entonces, la perspectiva estuvo dada por eso, ¿sí? Por entender la seguridad como algo multidimensional y definir las responsabilidades y los estándares de calidad para la gestión. A partir de ahí, entonces, ¿qué es lo que se promovió en ese periodo 2012, inicio de 2013? Se promovió el modelo de planificación estratégica que íbamos a tomar a nivel institucional, a nivel interno. Recuerden que esta es una acción de gestión interna, por eso digo, hay ciertas cosas que como instituciones, como organismos que formamos parte del Estado, ustedes saben ya que, bueno, hay ciertas cuestiones que requieren de un marco legal, un marco de legitimidad que muchas veces tiene que estar dado por las instancias del Ejecutivo, por los distintos poderes del Estado, pero en este caso hay otras dimensiones de trabajo que tienen que ver con la organización interna, con el sistema de gestión interno de las propias instituciones, ¿no? Y en esa línea, entonces, en, esa, en ese año, institucionalmente se definió y se implementó, se aplicó este modelo que y les comparto, reitero, a modo de referencia, a modo ilustrativo de cómo toda esa teoría conceptual fuimos haciendo una bajada a la práctica en lo que es la función de seguridad. Entonces, iniciamos con, el modelo inicia con la determinación de un diagnóstico que por supuesto toma elementos de análisis del entorno interno y externo, es decir, toma el contexto en el cual se encuentra inserta la institución o en el cual se encontraba inserta o rodeada en ese momento, hablamos del año 2012. A partir de ahí, de ese análisis, de ese diagnóstico, se determina la necesidad de formular un plan estratégico de gestión, es decir, se determina la estrategia organizacional y se formula la planificación estratégica, determinando cuáles van a ser los objetivos, las metas que se van a perseguir, que se van a establecer como horizonte a alcanzar, por supuesto, sustentados y alineados siempre, es decir, coherente con la misión y la visión que se determinó como institución y que debemos tener bien claro como institución, es decir, siempre teniendo en claro ese norte, ¿no? que queremos perseguir, ese estado futuro deseado, que elementalmente está dado por la misión y la visión. Entonces, con todo ello se formula el documento Plan Estratégico Institucional y de ahí se desprenden dos elementos trascendentales en lo que es el modelo policial, una planificación de calidad y una planificación operativa. La planificación de calidad, ¿sí? Como estandarte, como representante de la mejora continua. La planificación de calidad en cuanto a la evaluación permanente, el análisis permanente, la planificación de calidad asociado, como vimos, al modelo de desarrollo organizacional. Siempre hay instancias para mejorar continuamente, siempre hay oportunidades de mejora y situaciones que requieren de alguna optimización, de alguna adecuación, de alguna corrección. Y la planificación operativa tiene que ver con la delegación de los niveles de responsabilidad en cuanto a los niveles tácticos y operativos. A partir de ahí, en concreto, qué es lo que se genera el conjunto de todo instrumento, de todos estos instrumentos, plan estratégico, plan de calidad y planificación operativa? Vamos a generar un plan de gestión. El conjunto de todo eso nos va a marcar un documento de gestión, de cómo vamos a trabajar, qué es lo que vamos a hacer. Y por supuesto, todo eso se va a complementar con las instancias de control, es decir, de seguimiento, de monitoreo, en cuanto a que
la alineación entre lo que se va ejecutando y lo que se planificó o el ideal que se pretende. Por supuesto, la evaluación para corroborar que los resultados se hayan dado conforme a lo esperado y en su momento, como concepto quizá novedoso de alguna manera institucionalmente, ¿no? La determinación de indicadores, es decir, instrumentos de medición. Comenzamos como institución también a tener en cuenta las evidencias para poder de alguna manera evaluar y controlar, y todo ello sustentado en la herramienta, en el concepto de indicadores, es decir, la medición de datos, la medición de números, de resultados, de la reunión de evidencias que permitan sustentar los resultados, quizás que se puedan llegar a exponer o que se puedan llegar a plantear para que tengan un respaldo y no sea un mero relato o quizás una interpretación subjetiva de alguna de las partes que está siendo evaluada. Y el otro elemento también muy trascendente, ¿sí? La autoevaluación. La autoevaluación como instancia de conciencia propia, de compromiso propio de cada una de las áreas, de cada una de las instancias institucionales en cuanto a que, sin perjuicio del control, la evaluación macro, digamos, de esa planificación, que las instancias internamente puedan también generar una autoevaluación, es decir, ellas mismas verificar cómo están trabajando y quizá actuando de forma proactiva, llegar a hacer algún tipo de corrección o adecuación si es que así se surge necesario. Entonces, de todo ello, qué es lo que se genera? Entonces, una retroalimentación. La retroalimentación, elementalmente, entonces, la mejora continua, ¿sí? El mejoramiento continuo. El resultado de la retroalimentación es la mejora continua, porque ya sea que haya salido bien, que no haya salido tan bien, o que se hayan detectado una diversidad de puntos para mejorar, el hecho de tomar conciencia de que hay puntos, de que hay cosas por mejorar, y que yo acepte eso, que comience a trabajar en ese camino, ya implica un ganar-ganar en cuanto a entrar en un camino o en un círculo de mejora continua, de superación, y obviamente, si corresponde, generar también la retroalimentación, ¿sí? En las políticas, en los objetivos institucionales, si es que en ese tránsito, en ese camino, se advierte de que quizás hay algún lineamiento, alguna directriz, alguna perspectiva que quizás no es la más adecuada. Bueno, modificar, ¿no es cierto?, esas políticas, esos objetivos institucionales para darle la coherencia a partir de los resultados de esa implementación práctica que se realizó. Como vimos, la gestión de la estrategia organizacional o de la planificación organizacional, decíamos que es algo que se realiza a partir de los niveles superiores y que requiere del consenso y de la participación. Entonces, en este caso, esa planificación que nosotros desarrollamos, justamente lo que procura es eso, ¿no? Por un lado, definir el pensamiento institucional, generar un consenso. ¿Para qué? Para unir los esfuerzos. ¿En qué se sostiene esa mirada o ese pensamiento de futuro que desarrollamos? Elementalmente en los valores, en los principios institucionales que determinan cuáles son la misión que debe cumplir la institución, y por supuesto, a partir de ahí, en el convencimiento de asegurar el cumplimiento de ciertos ejes de intervención, es decir, de ciertas líneas de trabajo que en su momento se definieron como necesarias de abordar, de mejorar, mediante la determinación o la definición de objetivos, metas e indicadores que eran delegados a las distintas áreas institucionales de acuerdo a sus funciones. Es decir, todo este elemento lo que hacían era propender a, o facilitar, o apuntar a alcanzar la misión institucional. Y en todo eso, como dijimos, las instituciones están compuestas por personas, y las personas son únicas, cada una son un fin en sí mismo y pueden tener distintos tipos de miradas, distintos tipos de opiniones, pero ahí está otro elemento que nos distingue como institución, que es nuestra disciplina, nuestra doctrina de subordinación jerárquica y disciplina, ¿no? Entonces, en esa línea, lo que se generó como acción de liderazgo, también como acción complementaria, como acción simbólica de liderazgo, de influencia, de gestión, de gestión del cambio, fueron, por ejemplo, la rúbrica de un acta de compromiso, que en ese momento se denominó acta de compromiso de la Jefatura Mayor
con la gestión de la seguridad pública. En esa acta fue rubricada por la totalidad de los niveles superiores que conforman nuestra institución, en este caso de las direcciones generales, en el cual declaraban su compromiso con esa planificación, su compromiso con esos objetivos, su compromiso con esas líneas de gestión y el compromiso en cumplir los planes y las distintas actividades que les fueron encomendadas. Entonces, este es otro elemento que también hace a la gestión, no solo, si se quiere, la parte técnica de establecer un objetivo, una meta, una estrategia y escribirla, redactarla, sino también cómo vamos involucrando a las personas, ¿no? A partir del liderazgo, en este caso, de la jefatura de policía y el compromiso de el nivel inmediato subsiguiente, que son las direcciones generales. Y la rúbrica de este elemento que en nuestro contexto genera justamente un documento simbólico muy trascendente porque está rubricado por estas jerarquías que en nuestras instituciones tienen un peso muy trascendente en lo que representa para el servicio policial. Así podemos ver de que desde ese año 2012 se fueron generando esta práctica, ¿sí? Este ciclo de mejora continua, este concepto de mejora continua, de desarrollo organizacional, se fue de alguna manera, se fue replicando, se fue puliendo, se fue optimizando con el transcurrir de los periodos subsiguientes, ¿no? Entonces veíamos que en el 2012 se hizo esa jornada de diagnóstico, en el 2013 se logró formular el primer, por entonces llamado Plan de Estrategia Institucional. En el 2014 sufrió alguna modificación en la denominación y se denominó Plan Estratégico Institucional. Lo mismo en 2015, 2016. Incluso fíjense que íbamos haciendo, si bien el concepto refiere que la estrategia debe ser algo a largo plazo, obviamente eso hay que actualizarlo o de alguna forma ponerlo en contexto. Y el contexto institucional quizás en ese momento requería de este proceso, ¿no? Requería de este camino de evolución, de adaptación, si se quiere, de aceptación, de integración, de consenso en esta nueva forma de pensar y de gestionar la institución, de trabajar, de definir, de delinear. Entonces eso hizo que desde 2013 hasta 2016 este documento se fuera renovando año a año y durante todos estos periodos se fueron haciendo esas prácticas, ese ciclo de mejora continua dado por el diagnóstico, la planificación, la implementación y de nuevo la evaluación o la retroalimentación, hasta que en el año 2017 logramos generar el primer documento con un periodo ya de 3 años, ¿sí? 2017 hasta 2019. Acá vale hacer la aclaración que a partir del año 2019 se logró generar este tipo de trabajo y la presentación de este tipo de documentos con un ajuste o con un alineamiento al periodo de gobierno eh, institucional, es decir, los planes estratégicos se alinean con la duración del poder ejecutivo elegido en elección, es decir, el plan institucional que está vigente fue formulado en el año 2020 y tiene una duración hasta el año 2023. Y entonces de ahí lo que se pretende es también que la gestión institucional de alguna manera se alinee con la gestión del Ejecutivo, con la gestión de la política pública de seguridad que es determinada por las autoridades gubernamentales. Entonces se pretende ahí no solo generar análisis a nivel institucional, sino también ver la forma de alinearlo con esta otra instancia que en nuestro servicio es muy trascendente su opinión y obviamente las decisiones que se puedan tomar o acompañar desde esos niveles. Otro de los puntos entonces que generamos es definir, como vimos en la primera filmina, cuando comenzamos a hablar de esta referencia vivencial, definir alcance metodológico, es decir, no solo definir el concepto de qué es lo que queríamos alcanzar, qué es lo que queríamos lograr, cómo lo íbamos a medir, sino también definir la metodología, es decir, definir la forma, cómo lo íbamos a hacer, cómo íbamos a lograr ese plan, cómo iban
a intervenir y a lograr la participación de todas las áreas institucionales y de los distintos niveles institucionales. Entonces, a esos fines, como veremos en las unidades, en las sesiones que vienen, se definió una estructura de la planificación que está dada por la formulación de planes operativos anuales, programas y proyectos. En cada uno de estos documentos son responsabilidades de los distintos niveles de gestión institucional. Entonces, de esa manera, también se generó la apertura y la participación y, por supuesto, la delegación de responsabilidad y de tarea. Es decir, esta proyección de la planificación elementalmente la podemos graficar de esta forma, ¿sí? El nivel estratégico, en nuestro caso, la Conducción Superior Policial, es quien define, ¿sí?, esa estrategia organizacional, es quien delinea esa estrategia organizacional, como veíamos en las filminas conceptuales que tuvimos repasando. El nivel táctico, en nuestro concepto, las direcciones generales son quienes van a determinar de alguna forma el cómo se va a ir aplicando esa estrategia. Y el nivel operativo, dado por las direcciones, departamentos, divisiones y secciones, son los que van a ejecutar esas planificaciones, esos proyectos. Entonces, en lo que refiere a planificación y control, la acción es descendente, es decir, se planifica y se controla de los niveles superiores hacia los niveles inferiores. Y en cuanto a la ejecución, la puesta en práctica es a la inversa, ¿sí? La ejecución es desde los niveles inferiores hacia los niveles superiores, es decir, los niveles inferiores le van dando forma a toda esa proyección que se realizó desde los niveles estratégicos. Aquí podemos compartir también cómo fuimos puliendo nuestro modelo de planificación estratégica a nivel policial, pasando en limpio y teniendo bien en claro cuál es el rol de las distintas instancias jerárquicas de la institución y de la institución en su contexto, ¿no? Entonces, siempre la institución en su contexto, es decir, a partir de las políticas públicas de seguridad que son definidas por el Poder Ejecutivo, ¿sí? La institución, es decir, la Conducción Superior Policial, en nuestro caso, el jefe y su jefe de policía, toman esos lineamientos y lo adaptan lo que corresponde al servicio policial, ¿no? Y empezamos a hacer nuestro análisis, nuestro diagnóstico y empezamos a determinar nuestro plan estratégico institucional, ¿no? Obviamente siempre tomando en consideración nuestra misión, nuestra visión, para no alejarnos de nuestra esencia, nuestra razón de ser. Vamos formulando nuestro objetivo y a partir de ahí se fueron formulando las acciones estratégicas y las estrategias institucionales que, que, que se iban a aplicar para poder lograr tanto las estrategias institucionales que tienen que ver con el modelo de gestión interno como los objetivos de la política de seguridad. ¿Cómo delegamos? ¿Cómo se empieza a delegar internamente? Entonces, una vez que la conducción superior, es decir, jefe y subjefe, en nuestro caso de la institución policial, realizan todo este proceso, en forma articulada, obviamente, ya las direcciones generales van a formular también su instancia denominada Plan Operativo Anual, en el cual estas instancias policiales van a plantear la forma en la que van a llevar a la práctica estos objetivos y estas metas fijadas por el nivel estratégico. A su vez, las direcciones van a formular programas y a su vez las divisiones van a formular proyectos, es decir, vamos delegando de lo más abstracto, que es la idea, como veíamos en la filmina anterior, a lo más concreto, que es la formulación del proyecto, es decir, la realización de las actividades o de las tareas concretas para lograr esos objetivos y esas metas. Y por supuesto, como algo transversal, es decir, permanente en todas las instancias y en los distintos niveles, está el proceso de evaluación y mejora, ¿sí? El proceso de control interno y de mejora continua, es decir, mediante el control, la evaluación, vamos generando estas instancias de mejora continua que se aplican en todos los niveles, ya sea de manera autónoma a partir de una autoevaluación o de manera institucional a partir de una evaluación, de una auditoría, donde se va revisando la ejecución de todo este plan justamente para advertir aquellas situaciones de
mejora, para advertir aquellas situaciones de desviación o correcciones que haya que hacer, o en su caso, si es positivo, para tomar o replicar modelos favorables, ¿no? O resultados favorables, ver qué es lo que se puede reforzar y cómo se puede replicar eso en las otras áreas, si es que hay alguna que puede ser tomada como testigo en cuanto al trabajo que realizó, al trabajo que desplegó. Vimos que la estrategia o la planificación institucional, la planificación de recursos humanos, tiene un componente elemental que hablaba del contexto, ¿no? Es decir, todo aquello que nos rodea era el análisis externo y el análisis interno. En este caso, en el caso institucional, en la formulación de esa planificación estratégica institucional, este aspecto no quedó fuera de lugar, ¿no? Entonces, esto a modo ilustrativo, ¿no? Entonces, en el punto número 10 de ese documento que les comentaba, está previsto o se tomó en cuenta en ese momento, estamos hablando del año 2015, el ajuste con las políticas nacionales. Recuerden que en el año 2015 hubo un cambio de gobierno, hubo un cambio de ministro de seguridad a nivel nación, y entonces en ese momento se delinearon una serie de políticas nacionales en cuanto a la gestión de la seguridad. Bueno, esas políticas que están resumidas acá en estos títulos, también fueron consideradas, ¿sí? Analizadas y adaptadas, por supuesto, a nuestro contexto, a nuestra competencia provincial, a nuestra competencia institucional, en la formulación de esa planificación estratégica institucional, a partir de la definición entonces de 13 ejes de intervención, 56 objetivos, 180 metas, y una proyección de cumplimiento de ese plan prevista para 4 años. Este es un poco el resumen de cómo fuimos definiendo los objetivos, las metas y los indicadores que se iban a tomar como referencia o como estándar de calidad para evaluar el logro de esos planes, ¿no? Entonces ahí vemos, estos objetivos se fueron delineando de acuerdo a cada una de las áreas institucionales. ¿Por qué? Porque dijimos que la seguridad es algo multidimensional. Entonces seguramente sí, la seguridad o la función de seguridad, prevención para la comunidad será un elemento rector protagonista, pero no será el único, ¿no? Seguramente definimos objetivos en lo que es materia de recursos humanos, en lo que es materia de educación, en lo que es materia de entrenamiento, de equipamiento, de infraestructura, de presupuesto, de finanzas y diferentes justamente diferentes aspectos que hacen al servicio de seguridad y que hacen la organización institucional, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que en nuestro caso y desde mí, reitero, no es que este sea el modelo perfecto, ¿no? O que yo quiera plantearle esto como el modelo ideal. Este es en la vivencia, es una referencia vivencial en la cual pude tener una participación y de cómo fuimos adoptando esos conceptos que a veces parecen muy teóricos, muy alejados, cómo los fuimos adoptando y aplicándolo en el quehacer institucional y vamos consiguiendo ciertos resultados desde ese periodo 2012, aunque si bien siempre hubo planificaciones, en periodos anteriores, cómo fuimos tomando esos, esos aportes, ¿sí? de la teoría para la práctica y para la mejora del ejercicio institucional. Bueno, volviendo entonces otra vez a la teoría, ¿sí? Volviendo otra vez a la perspectiva conceptual, entonces las implicancias de una planificación estratégica tiene que ver con que la estrategia organizacional, cuando yo defino una estrategia organizacional, cuando yo defino un estado futuro deseado, esto afecta a toda la institución. Por eso la importancia del consenso, por eso la importancia de involucrar a todas las áreas, ¿no? Entonces, a partir de esa visión, de esa misión compartida, se puede lograr un trabajo o proyecciones sustentables, proyecciones viables, proyecciones que puedan ser alcanzables, ¿no? Porque si esa situación no se da, bueno, puede plantearse una situación de quizá de dificultades porque no hay un convencimiento, porque no hay un acompañamiento, o porque quizá hay ciertas cosas que no fueron consideradas que pueden dificultar el logro de eso, de esa proyección, de esa perspectiva que se realizó sobre eh, el estado ideal de la institución. Entonces,
en la proyección o en la idea de formular una planificación estratégica, tanto la estructura como la cultura deben ceñirse a la estrategia para que su ejecución tenga éxito. Es decir, todas las áreas de la institución deben acompañar y deben adecuarse a eso que se determinó y que se definió como la idea estratégica. Si no, eso puede empezar a fallar, ¿no? O puede presentar inconvenientes en su ejecución. Por eso la importancia de generar esta participación, esta apertura, y una vez determinado, una vez definido, trabajar siempre desde el consenso, en que ese es el camino que vamos a transitar para lograr esos objetivos que se supone fueron los pertinentes, los correctos para fortalecer el servicio institucional o el servicio de la organización de la que se trate. En este caso, bueno, de nuestros servicios, que son servicios públicos asociados con la función de seguridad. Entonces, la implicancia de la planificación estratégica está dado en la misión, ¿sí? Lo que somos, es decir, la planificación estratégica parte de lo que somos, parte de nuestra misión, parte de la conciencia de cuál es nuestro rol en el sistema de seguridad, qué somos, qué es lo que tenemos que hacer, cuál es nuestra razón de ser. Parte o toma la visión de futuro, cuál es nuestro estado futuro deseado, ideal, cuál es la situación de mayor desempeño o de mayor eficacia o efectividad que se proyecta o que la institución cree que puede alcanzar o que pretende alcanzar. Sí, ese es uno de los elementos rectores, uno de los elementos inspiradores justamente para proyectar esos cambios o esas líneas directivas o de orientación que se van a plasmar en esa planificación estratégica, ¿no? Lo que queremos ser, ¿no? Cuando hablamos de la visión del futuro. ¿Cómo hacerlo? Bueno, y en el cómo hacerlo, el nivel táctico, bueno, ahí entran el abordaje o el trabajo en estas diferentes dimensiones, ¿no? Considerar la estrategia organizacional, es decir, tener en cuenta el entorno, todo lo que nos rodea, la intención de la estrategia, por qué definimos uno, por qué definimos otro, teniendo en cuenta ese contexto, vamos a definir los objetivos. Ello, por supuesto, va a implicar, y acá es donde entra quizás la parte de recursos humanos, va a generar impacto en la estructura organizacional, va a generar impacto en las personas. Entonces ahí donde el recurso humano tendrá que ver si para lograr esos objetivos, esa estrategia organizacional, hay que volver a reformular las estructuras, hay que adecuar la estructura, hay que crear nuevas áreas, hay que modificar otras áreas, hay que crear nuevos niveles jerárquicos, hay que trabajar en la autoridad, en la responsabilidad, en la capacitación, y ahí entra la otra parte, la cultura organizacional, empezamos a trabajar en las personas, ¿sí? Los valores, los principios de las personas, los comportamientos, las relaciones, cómo las personas toman o aceptan ese cambio, cómo aceptan esos nuevos modelos. Y yo les decía que el año 2012 fue un año muy significativo para nosotros, porque en este modelo de desarrollo organizacional, en el año 2012, 2013, 2014, se dieron todo este conjunto de elementos en cuanto a la modificación de la normativa orgánica, ¿sí? La ley orgánica de la Policía de la provincia de Salta. También se dio otro elemento que fue, a partir de esa modificación de la ley orgánica, se modificó la estructura orgánica de la Policía de la provincia de Salta con la conformación de nuevas áreas, como por ejemplo la creación de la Dirección General de Recursos Humanos, la Dirección General de Educación Policial, la Dirección General de Tecnología y Sistemas, la potenciación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección General de Administración y Logística. Por otra parte, implicó también modificación en los cargos jerárquicos. Recuerden que en el año 2012 uno de los puntos trascendentales de esa modificación fue la eliminación de ciertas jerarquías, y eso llevó también, ¿no? A un cierto debate, a una cierta cuestión, ¿no? De resistencia, de incertidumbre de qué es lo que iba a pasar. A su vez vino acompañado, ¿no? Pues yo decía que esto también se da en el contexto políticamente, digamos, desde la política pública de seguridad, también hubo una fuerte inversión, un fuerte trabajo en la modernización de los sistemas de seguridad. Recuerden, en el año 2000, fines de 2013, principios de 2014, a nivel de seguridad pública, ¿no? A cargo de la Policía de la Provincia de Salta, se instauró, se creó lo que se conoce actualmente como el Centro de Coordinación Operativa, que en ese momento implicó la incorporación de tecnologías de geoposicionamiento global de los recursos, la posibilidad de generar mapas de calor,
la posibilidad de generar planificación de recursos y poder localizar dónde están y con eso empezar a trabajar en indicadores estadísticos de actividad preventiva, de actividad delictiva, de percepción de la seguridad. Entonces, todo ese combo de modificaciones, de situaciones de adaptación que se fueron presentando y que de alguna manera confluyeron en esos periodos. Por ejemplo, uno de los grandes impactos que tuvo fue en la educación. La educación policial en ese momento fue protagonista a partir de la modificación del modelo de gestión educativa que tenía la institución, sobre todo a cargo de lo que nosotros tenemos como Dirección General, Dirección de Escuela Superior de Policía, con la actualización de la totalidad de sus planes de estudio. Entonces, esa adecuación, ese nuevo contexto llevó a que a nivel educativo, por ejemplo, se prevean cambios de cursos de actualización profesional para todas las jerarquías, con un plus, que en ese momento los cursos de actualización profesional para todas las jerarquías, teniendo en cuenta que el servicio policial requiere de una cierta continuidad 24/7, entonces esos cursos se realizaron en forma virtual. Entonces ahí implicó también el uso de una nueva herramienta que quizás institucionalmente no estábamos del todo adaptados o no la teníamos incorporada. Entonces, todos esos elementos confluyeron para que institucionalmente implique una instancia de grandes cambios, de grandes modificaciones, pero sobre todo podemos resumirlo como ejemplo de estos modelos de desarrollo organizacional, es decir, cómo a partir del liderazgo, del análisis, la planificación, la implementación y la evaluación, estas instancias que por ahí la vemos teóricas, son factibles y generan realmente situaciones de crecimiento institucional, generan situaciones de avance institucional, que por supuesto requieren de una gestión permanente, no es que es algo mágico, requiere a posterior de una evaluación continua, de una retroalimentación, de correcciones, de nuevas inversiones, de liderazgo, requieren de consenso. Y ahí es donde puede empezar a complejizarse. Muchas veces puede ocurrir situaciones que se empiezan a mesetar, quizás algunas cuestiones empiezan a decrecer porque no se sostienen, porque no se mantienen, pero la esencia es de que el desarrollo organizacional, en resumido como la mejora continua por intermedio de la planificación estratégica y la previsión acertada de las actividades de recursos humanos, realmente configura una acción que se puede generar institucionalmente y que muy factible, muy viable y prometedora en cuanto a los resultados que se pueden lograr, siempre y cuando logre ser algo sistémico y sostenido. Entonces, en este contexto, ¿cuál es el rol de recursos humanos? ¿No? Volviendo a nuestra materia. Bueno, ¿qué es lo que va a tener que hacer recursos humanos? Recursos humanos elementalmente es un asociado de la gestión, es decir, es un asociado de los niveles superiores, ¿no? De quien define la estrategia global de la institución. Entonces, lo primero que tiene que hacer es tener en claro cuáles son los objetivos y la estrategia de la organización. Y a partir de ahí va a definir los objetivos y estrategia de administración de recursos humanos. Entonces, parte de esos objetivos y estrategias de recursos humanos van a estar delineados por la estrategia macro y por un lado van a tener que ver con evaluar el nivel de capital humano de la organización y por otro lado prever las necesidades de capital humano. Entonces cuando evalúo lo que tengo y si lo que tengo está a la altura, responde de el desafío que tengo a futuro o el nivel que yo me planteo donde quiero llegar a futuro, entonces tengo que evaluar si con lo que tengo puedo llegar a ese estado futuro deseado o hay cosas que tengo que corregir. Y eso me va a llevar a, de alguna manera, prever necesidades, ¿sí? Tengo que incorporar más personal, tengo que capacitar más al personal, qué es lo que tengo que hacer, qué necesidades tengo que responder o qué necesidades me va a demandar esa nueva estrategia. Y a partir de ahí, por supuesto, desarrollar e implementar los planes de adecuación de capital humano, los planes de adecuación de recursos humanos, ¿no? Entonces, como yo le decía, por ejemplo, en nuestro caso, educación tuvo que reformular todos sus planes de estudio, ¿para qué? Para poder darle herramientas y capacitar al personal para que esté a la altura de esos nuevos recursos tecnológicos, de esa nueva organización, de esa nueva metodología que planteaban la necesidad de nuevas habilidades para estar a la altura. Entonces, todas las áreas tienen que ir alineándose a esas estrategias macro que fueron definidas, ¿no? Y por supuesto, a partir de ahí de implementar y desarrollar planes, las instancias de corregir puede darse, ¿sí? Como uno de los resultados, corregir y evitar excedente de personal
o corregir y evitar faltantes de personal, como algunos resultados básicos, ¿sí?, de la gestión de recursos humanos a partir de la planificación estratégica. Bueno, estamos en hora, así que vamos a cerrar la clase de hoy hasta aquí, porque sé que tienen que continuar ustedes conectados por plataforma. Ya les voy a poner esta vez un trabajo de foro y un trabajo práctico para desarrollar con plazo para la semana siguiente. Y por último, antes de despedirme, recordarles que el trabajo práctico número 1 ya fue corregido para aquellos que lo presentaron. En el caso de aquellos que todavía no pudieron acceder, se encuentra habilitado para que puedan presentarlos. Bueno, sin más, me despido de ustedes diciéndoles buenas tardes y hasta la próxima clase.